Hola iglesia, les saludamos nuevamente. Dios les bendiga. Estamos contentos de que cantemos juntos al nombre de nuestro Dios todo este año. Estamos llegando al final y no es la excepción de que hoy también desde su casa exaltemos el nombre de nuestro Dios, de nuestro buen Jesús. Declaremos juntos que Él es nuestro Señor y que hay poder en su nombre. ¡Vamos!
que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Somos salvos, somos sanos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Exaltamos hoy tu nombre en alto. Precioso, único, inigualable Dios. Jesús es su nombre. Y confesamos, Señor, profetizamos tu palabra, declaramos tu palabra que dice que somos sanos, salvos y libres. En el nombre de Jesús. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Soy mi posición, asumo mi situación, le hablo. Tú me has dado la autoridad en la palabra de Dios. En mi boca todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Así es. Profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Señor, tu palabra nos da la fe para creer lo que Jesús ha dicho de nosotros. Profetizar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Así es. Profetizar. La fe del Hijo de Dios. Profetizar.
viva y que es eficaz. En el nombre de Jesús. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey diciendo: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y creemos, Señor, que tú estás con nosotros en la tormenta. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Aguas uniste en mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Y se romperán, nada nos separa, nada nos separa. El mismo Jesús está con nosotros en medio de la prueba. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas
alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Estás con nosotros, Señor. Nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Señor Jesús, gracias por estar con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Two, 1, 0. All engine running. Feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El cielo es maravilloso incluso si no tenemos aparatos para examinarlo. A simple vista encontrarás estrellas, la luna, cúmulos, satélites artificiales, estrellas fugaces, planetas y quizá un par de galaxias. Incluso podrías llegar a ver una supernova, la explosión de una estrella a punto de morir y que pocas generaciones han tenido la dicha de observar. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Salmo 147:4. Estimar el número de estrellas en el universo es una tarea osada. Se cree que, en promedio, cada galaxia alberga 100.000 millones de estrellas y se estiman 100.000 millones de galaxias en el universo.
Pero ¿qué son esos bonitos puntos de luz? Las estrellas son esferas de plasma, elementos gaseosos cargados eléctricamente. Usualmente se mantienen en combustión, fusionando hidrógeno, convirtiéndolo en helio u otros elementos. A algunos podría sorprenderles saber que las estrellas siguen un ciclo de vida curiosamente similar al de los seres vivos. Nacen, se desarrollan y mueren. Las estrellas nacen a partir del polvo y gas cósmico que comienza a aglomerarse por atracción gravitatoria. ¿Y cómo mueren las estrellas? Depende de su masa. Una estrella como nuestro Sol, con poca masa, terminará siendo una enana blanca, que es básicamente el núcleo desnudo de la estrella después de haber eyectado sus capas exteriores. Si la estrella es un poco más masiva, su destino será convertirse en una estrella de neutrones, una estrella que a veces gira a velocidades tan altas que los aparatos no son capaces de medirla y que pueden presentar los campos magnéticos más fuertes del universo. Finalmente, si la estrella es muy masiva, de más de 25 masas solares, será seguro que se convertirá en un bellísimo agujero negro. Los cielos le alaben, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Salmo 148, 3. Al mirar las estrellas, todos los tipos que hay y los que faltan por descubrir, su composición y su comportamiento, nos maravillamos. Son gloriosas en su belleza y en su complejidad. Y esa gloria es solo un destello de la gloria de Dios. La naturaleza es apasionante y preciosa no solo en ella misma, sino porque nos hace admirar aún más cuán apasionante y precioso es Dios. A través de los milenios de la humanidad, el cosmos no ha dejado de sorprender. Es bueno saber que el Creador nos ha dado a los creyentes la eternidad para admirarlo a Él. Iglesia, qué bueno estar un domingo más en sus casas pudiendo hacer esto que tanto nos gusta. De verdad, disfrutamos muchísimo de que ustedes se conecten a nuestras transmisiones, que domingo a domingo disfruten de lo que hacemos para poder mostrar que tenemos un Dios grande y poderoso y que realmente nos ama. Y si usted se siente tan agradecido como nosotros, ahí en los comentarios coloque por qué está agradecido, qué es lo que usted más le agradece a Dios durante este tiempo, cuáles son las razones, los motivos por los que se siente tan feliz de tener un Dios tan increíble como el que tenemos. Y después de que haya colocado eso, tome su ofrenda en su mano o la ofrenda en su mano. Si usted no sabe aún cómo ofrendar, puede dirigirse a las oficinas que quedan en el Emporio o comunicarse al teléfono de la iglesia. Allí le darán la información que usted necesita para poder depositar sus ofrendas o poder hacer sus donativos. Entonces vamos a orar por esa ofrenda. Señor, te doy muchísimas gracias por lo que tú has puesto en la mano de tus hijos para que lo administren. Te damos muchísimas gracias porque tú has guardado, Señor, nuestras vidas, porque nos has protegido, porque nos has ayudado, porque podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas, en nuestras finanzas. Y a través de esta ofrenda, a través de este diezmo, a través de este donativo, podemos honrar tu nombre, podemos decir tenemos un Dios grande y poderoso, y es un poquito de lo mucho que tú nos has dado y realmente estamos agradecidos contigo. Te doy muchísimas gracias, Señor, por la vida de las personas que disponen de sus bienes para expandir la obra, para
donar a tu reino, Señor. Muchísimas gracias por lo que tú haces en sus vidas. Bendícelos, llénalos, y las personas que tal vez no tienen recursos económicos en este momento, pero tú los has sustentado, Señor. Ayúdalos, sigue ayudándolos, y que tu misericordia sea en sus vidas cada día. Amén y amén. Iglesia, queremos contarles que tenemos 5 noches especiales, 5 noches navideñas que no nos podemos perder. Tenemos que disfrutar esto en familia. Los días van a ser el 17, el 18, el 21, el 22 y el 23 a las 7:30 de la noche por el Facebook Live de la iglesia. Iglesia, lugar de oración. Comparta con su familia, saque los buñuelos, la natilla y disfrute en familia. Llame a sus vecinos y comparta con las personas que más quiere, porque van a estar estas noches increíbles. Noches navideñas, iglesia, lugar de oración. Y para cerrar el 24 vamos a tener una noche especial navideña, 24 de diciembre a las 7:30, también online, Facebook y YouTube. No se lo pierda, disfrútelo, y espero que nos encontremos allí para disfrutar de cada noche navideña. Y viene un momento muy especial, muy increíble, y es el momento de la predicación, la palabra del Señor. Espero que esta palabra que viene con gran poder quede llena, quede ahí marcada en su corazón, quede en su mente dispuesta. Y recibimos a nuestro pastor Isaías Puentes. Muy buenos días para todos ustedes que están ahí en la sintonía. Para mí es una bendición muy grande, una vez más, poder compartir la palabra de Dios. Y el título de hoy es El poder de la resurrección. Vamos con la segunda entrega o segunda parte. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 34, concentraremos la palabra en esta mañana. Bueno, en la primera prédica mostramos que este tal vez es el capítulo más importante, y fue importante porque se escribió como respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia, que fue negar la resurrección corporal de Cristo. Ellos hablan de una resurrección espiritual y Pablo afirmaba que era una resurrección corporal. Pero también presenta la resurrección como la parte más sobresaliente del evangelio. Pero vamos a continuar hoy con los versículos 8 y 9 y leemos de la siguiente manera. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sean ellos, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hasta ahí vamos a leer y luego retomamos un poquito más adelante. Continuamos hoy entonces con los versículos 8 y 9, como los hemos leído. Pablo se presenta aquí como el más pequeño de los apóstoles. Y entonces, ¿por qué se presenta como el más pequeño de los apóstoles? Porque él dice: ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Recuerden que Pablo, antes de convertirse, era un judío con una tradición muy fuerte en la ley, y que no aceptaba que aparte del judaísmo hubiese otra creencia. Así que Pablo, o en el momento se llamaba Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, pero tuvo su encuentro con el Señor, y ahora él dice: ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. En otra parte dice que él era el más grande de los pecadores. Pero este hombre de Dios, este grande pecador o gran hombre de Dios, podemos decir las dos cosas porque eso era, hizo tanto por el reino de Dios, por establecerlo, se identificó y estuvo dispuesto a sacrificar su vida, sus propósitos, sus planes, renunció a todo porque tuvo un encuentro con la resurrección. Y entonces el anhelo era dar a conocer el evangelio, y el evangelio al cual él hace referencia es a la muerte de Jesús, a que Jesús fue sepultado, pero que Jesús también resucitó. Eso lo sustentamos muy bien en la primera predicación que hicimos de este tema. Y dice: sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios hemos podido llegar hasta ustedes. Pero lo que Pablo nos hace ver es que causa
un gran asombro encontrar personas en la iglesia, personas dentro de la iglesia que niegan la obra de Cristo, es decir, niegan la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Algunos dicen, bueno, yo, siendo el Hijo de Dios, dejarse matar de esa manera en una cruz, estar en una tumba, tal vez estuvo dormido, tal vez estuvo en letargo, pero no es así. Y sí resucitó el Señor. Si hay personas que cuestionan la fe, que los no creyentes la cuestionen, está bien. Nadie está obligado a creer, pero alguien que de alguna manera se identifica con el cristianismo y niega la resurrección o la obra de Cristo, la verdad no sabemos qué hace en la iglesia, debería salir de ella si no tiene claras sus convicciones. Ahora, a través de una serie de suposiciones usando la conjunción sí, Pablo va a demostrar la realidad de la resurrección y la profundidad de ella, no solamente del Señor Jesucristo, sino la resurrección en general. Y en el versículo 12 comienza con el primer sí, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y entonces Pablo comienza preguntándose eso, si se predica, pero si se predica de Cristo. Esos algunos de entre vosotros, Pablo se refiere a aquellos que han sido influenciados por las corrientes teológicas de los estoicistas, de los epicúreos y el platonismo, que eran las filosofías que por aquel entonces negaban la resurrección de Cristo. En el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es muy importante mirar la relación de las dos partes de la resurrección de Cristo y la nuestra. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros, ¿quién somos nosotros para decir que sí resucitamos? Él resucitó, nosotros resucitamos. Si Él no resucitó, pues nosotros tampoco resucitaremos. Pero luego dice, si Cristo no fue levantado de entre los muertos, resucitado en forma corporal, lo que estamos es perdiendo el tiempo, lo que estamos predicando no sirve para nada, estamos perdiendo el tiempo, nuestra fe es inútil, asistir a la iglesia, cantar, adorar al Señor, escuchar una predicación, meditar en ella, ayunar, todo aquello que hacemos en el mundo cristiano, como ejerciendo nuestra fe, entonces sería inútil si Cristo no resucitó. Y luego el siguiente sí está en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Cristo. Es como decir que algo así como que los apóstoles dijeron mentiras, porque ellos testificaron que habían visto a Cristo, que habían estado con Él, que habían comido con Él, y decir, bueno, si Cristo no resucitó, entonces ellos son falsos testigos, porque ellos testificaron abiertamente que vieron a Jesús resucitado. Y si Él no resucitó, pues estaban mintiendo, estaban engañando a la gente. Pero nadie se hace matar por una mentira. Estos apóstoles testificaron, vieron a Jesús, comieron con Jesús después de la resurrección, se dieron cuenta que era real, que Cristo había resucitado. Pedro fue testigo cuando estaba pescando aquella noche después de volver a sus antiguas andanzas, creyendo que ya no había más esperanza, todavía no lo tenía claro. Entonces ahora que Dios lo llama, Jesús lo llama en la playa, le tiene un pez asado y Pedro come y se da cuenta, Jesús ha resucitado. El apóstol Juan también escribe y dice lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. No les estamos hablando cosas ficticias, ellos eran testigos que realmente Cristo había resucitado. Pero luego Pablo sigue con su argumento, su suposición, dice, sí, en el versículo 16 y 17, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y nuestra predicación también es inútil. Aún estamos en pecado. Es algo así como usted y yo estamos en pecado, estamos irremediablemente perdidos, eternamente perdidos, porque hemos entregado nuestros pecados a Cristo. Hemos confesado y entregado, pero si Él no resucitó, nuestros pecados están vigentes, estamos todavía mal. Entonces se perdió todo. Entonces los que murieron, dice Pablo, en Cristo, murieron creyendo en Cristo, toda su vida vivieron para Dios y murieron con esa esperanza. Y luego llegar allá a la eternidad y encontrarse con que no, que todo lo que habían oído era mentira, porque Cristo no resucitó.
Entonces van a preguntar ¿dónde está Cristo el que resucitó? No, Él no resucitó, Él está todavía allá en la tumba en Jerusalén. Lo que les dijeron a usted fue mentira. Qué decepcionante sería, qué triste sería encontrarnos con esa realidad. Y entonces así es que Pablo llega al versículo 19 y hace una declaración o una conclusión lastimera, una declaración tremenda, y dice en el versículo 19, y me gustaría leerlo de la siguiente manera, dice Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra versión dice, somos los más dignos de lástima. Es decir, si es verdad todo lo que acabamos de enunciar aquí, si es verdad que los muertos en Cristo no resucitan, entonces somos los más dignos de lástima, somos dignos de toda conmiseración de los hombres. Pero gracias a Dios que esa no es el caso de nosotros. Todos nosotros tenemos los motivos correctos y los motivos para alegrarnos. Sabemos que Dios resucitó. Se termina con esa declaración, pero luego va a comenzar Pablo con lo que yo llamo una ruidosa declaración. Y digo ruidosa declaración porque es como dando una respuesta a todos estos supongamos que no pasó, que no pasó, que no pasó. Entonces el versículo 20 viene a decir de la siguiente manera, y lo leemos así en la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, entonces va a poder leer y comprobar conmigo. La Biblia dice así en el versículo 20 de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es real, Cristo resucitó. Ahora, podemos decir, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sí, Cristo es el primero en resucitar, el primero que viene con un cuerpo glorioso. Cuando Él resucita viene con un cuerpo inmortal. A partir del momento que Él sale de la tumba, regresa con un cuerpo glorioso, se vuelve inmortal, nunca más va a morir. Y esa es la garantía para nosotros que creemos en Él. Mire, mientras estemos en esta vida, somos mortales. Usted que me está viendo, usted es mortal, yo soy mortal. No importa el cargo que tengamos, no importa el título que tengamos, no importa los bienes que tengamos, somos mortales. No importa el dinero que tengamos, somos mortales. Y esta pandemia ha venido para ratificar eso. Esta pandemia ha estado haciendo su trabajo en todas partes, ha estado matando gente por todo lugar. La muerte ha estado diciéndole a todo el mundo, mire amigo, no eres inmortal. Se nos han muerto deportistas como Maradona, se nos han muerto científicos, se nos han muerto gente del mundo de las letras, se nos han muerto de todo tipo de personas de las que se ha ido en este año. Es impresionante, ya van millones solamente por el COVID, pero las demás, la gente es mortal, somos mortales. Sí, eso es verdad, pero una vez que resucitemos, entonces ya no seremos más mortales, y eso es impresionante. Y entonces ese de Cristo, el momento en que Cristo resucita, viene a afirmar y a traer y a decir, sí, yo resucité. Y Pablo hace un paralelo, en el versículo 21 y 22 hace el siguiente paralelo, y lo voy a leer. Dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hace decir que cuando Adán la embarró, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, trajo la muerte, no solamente para él, sino para toda su descendencia. Y la muerte pasó a todas las demás personas, por eso somos mortales. Pero cuando Cristo vino, estuvo en la tierra, murió, fue sepultado, y cuando resucitó, entonces también Cristo trajo con él la vida. Así que nada, todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados, y eso es poderoso, y ese es el mensaje que nos presenta la resurrección. Ese es un mensaje extraordinario. Ahora, Pablo nos presenta un orden, cómo sucederán las cosas en la resurrección. Dice, pero cada uno, en el versículo 23, pero cada uno en su momento. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí comienza algo bien interesante. O sea, Cristo las primicias. Cuando usted va a un campo, vamos a poner un campo de plátanos, y corta su primer racimo y llega a la casa. Entonces dice, traigo la primicia.
con eso está diciendo, esto es lo primero, pero allá tengo mucho más fruto para traer. Entonces, cuando Cristo es presentado como las primicias de la resurrección, ¿de cuál resurrección? De los que resucitan para nunca más morir. Antes de Cristo hubo unas resurrecciones. Por ejemplo, el caso de Lázaro, que es muy conocido. Lázaro lo resucitó el Señor, pero resucitó y el cuerpo que sacó de la tumba fue el mismo cuerpo de la debilidad, el cuerpo limitado. Lázaro más tarde también tuvo que morir. Ahora, Cristo Jesús, cuando resucitó, trajo un cuerpo inmortal, y a ese cuerpo es que se refiere la primicia. Y entonces dice, el orden es así: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga por su iglesia, lo que va a suceder es que va a haber un rato. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de los ojos y seremos levantados a las nubes, dice primera de Tesalonicenses 4:16. Y los muertos en Cristo resucitarán. Ellos primero, luego nosotros nos encontraremos para estar con el Señor. Esa es la segunda resurrección. Pero luego al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, en el fin de las edades, ¿cómo será? Bueno, comenzará con la gran tribulación. Aquí en la tierra hay una gran tribulación sucediendo en el momento que Cristo venga por la iglesia. La gente que no creyó en el Señor se quedará, experimentará las más horrendas tribulaciones. Así de que será un momento difícil. En ese tiempo de la tribulación, entonces la iglesia estará con Cristo, pasará por lo que llaman el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, pero luego viene un evento muy impresionante y es los 1000 años o el milenio. En ese milenio que la mayoría, y creo yo firmemente que son 1000 años literales, donde el Señor va a estar mostrándole a este mundo cómo se puede vivir en paz, cómo se puede vivir en armonía, en justicia, en amor, sin odio, sin resentimientos. ¿Por qué se podrá? Porque en esos 1000 años Satanás estará detenido, confinado, sellado, imposibilitado en algún lugar, hasta cuando esos 1000 años se cumplan. Cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar y a hacer su obra de engaño, pero luego será otra vez apresado y será enviado a su castigo eterno, que es el lago de fuego. Después de eso, entonces, vendrá lo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde se presentarán la gente que no resucita en la primera resurrección, después en la venida de Cristo, y esa gente subirá, esa es una resurrección para condenación, subirá al juicio del gran trono blanco. Allí no habrá nadie de la iglesia. Ese libro de la vida que se abre allí es para simplemente confirmar a aquellos impíos que nunca se entregaron a Jesús, para decirles, vea, están irremediablemente perdidos, y les van a preguntar, ¿cómo te llamas? Y no va a aparecer ahí en el libro de la vida, lo van a buscar por todas partes y no aparece, no está inscrito, y eso será doloroso, pero ya será tarde. Así de que esa es la segunda resurrección a la que hace mención la Biblia, una resurrección para condenación. Simplemente oirán su sentencia, miran todas los decretos en contra de ellos por causa de que nunca entregaron sus pecados, jamás creyeron en Cristo como su Señor, jamás creyeron en su obra, jamás creyeron en el Evangelio. Entonces sus pecados están ahí, son culpables por ellos, pero aparte de eso les van a leer el libro de la vida para mostrarles que no están escritos, porque déjeme decirle que para estar escrito en el libro de la vida hay que aceptar a Jesús y hay que aceptar el Evangelio, y el Evangelio es que Él murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Y si usted no ha hecho esa declaración, ese paso, pues mi amigo está irremediablemente perdido. Pero al final Pablo termina con un argumento, y es en los siguientes versículos de la palabra. Versículo 30 y, bueno, voy a buscar por aquí exactamente, versículo, se me fue, versículo 28, pero luego las cosas que estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas. Versículo 29, de otro modo, ¿cómo harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque si los que se bautizan por los muertos, entonces ¿qué harán? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, porque algunos no conocen a Dios. Y entonces Pablo dijo, después de que el Señor termine su obra, todo lo va a entregar al Padre. Todo lo va a entregar. Y Él mismo se va a sujetar al Padre. Y luego vendrá el fin. Pero Pablo nos hace una argumentación final antes de presentar cómo será en sí la resurrección. Y cómo será en sí la resurrección lo resolveremos en una próxima predicación. Pero quiero que usted sepa algo muy importante. Pablo dice, si no hay resurrección, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y aquí hay un par de teorías o un par de conceptos teológicos, no son doctrina fundamental. Hace muchos años, cuando recién me convertí y estaba haciendo mis primeros pasos y estudiando, encontré una muy buena, por aquel entonces, una muy buena explicación a esto de los que se bautizan por los muertos, porque uno generalmente pregunta, ¿cómo así que uno se puede bautizar por los muertos? Entonces algunos suponen que era que se bautizaban por gente que se moría sin creer en Cristo y entonces uno aquí se bautizaba por ellos y allá se le resolvía la salvación. No, no es así, porque la salvación es algo en vida. Nadie puede, si usted se muere sin salvación, ya aquí no podemos hacer absolutamente nada por usted. En vida podemos llamarlo al arrepentimiento, predicar el evangelio, invitarlo a que conozca a Jesús, a que resuelva su situación, porque la salvación es algo personal. El pecado es entre usted y Dios, el pecado es entre Dios y yo. Yo tengo el problema con el pecado y voy al Señor y le pido perdón, porque el pecado es infringir la ley de Dios. Entonces, no era eso, pero algunos decían que se refería a ese bautismo por los muertos, era que mataban a un cristiano en aquella época cuando había tanta persecución, sobre todo en el primer siglo, y otros que veían que ese hombre había dado su vida por el evangelio, había muerto por creer en Cristo y por servir y por predicar el evangelio. Entonces esa persona decía, yo quiero tomar el lugar de ese hombre, yo quiero tomar el lugar de esa mujer que batalló, que en vida fue una guerrera de Dios, y entonces se bautizaban y tomaban el lugar de él. Esa era una de las interpretaciones de aquel entonces. Pero hay otra, y es que tiene que ver con la muerte de Cristo, bautizarse y identificarse con alguien que murió. Y es algo así como que al yo bautizarme me estoy identificando con la muerte de Cristo. La palabra bautismo, el significado de bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Es decir, que en el momento que yo me estoy bautizando, estoy diciendo, muero para el mundo. De aquí para allá el mundo ya no me importa. De aquí para allá no me importan los placeres, ni me importa llevarle la contraria a Dios, ni lo que diga el mundo de mí, ni sus críticas. Si me catalogan de fanático, que sea, me tiene sin cuidado. Ni me va ni me viene. Muero para este mundo, conmigo no cuenten más, ¿sí? No cuenten para su maldad, no cuenten para que yo apoye esas causas que van en contra de la moral, en contra de los principios, en contra de Dios, no más. Yo ya no sé, usted me va a volver a ver tirando piedra en las calles, haciendo marchas, haciéndole huelga a la gente, no, yo ya me morí para eso. Yo vivo para Dios, vivo como Dios quiere que yo viva. Entonces, me morí para el mundo. Pero también entonces cuando bajo a las aguas, estoy sepultado. Uno allá abajo en las aguas está sepultado en las aguas y literalmente está como muerto porque ni siquiera puede respirar. Pero una vez que sale de las aguas del bautismo, entonces en ese momento aspiro y respiro el aire puro y me enfrento a una vida nueva, y entonces ahí ocurre ese simbolismo de que estoy resucitando, identificándome con la vida espiritual, con lo de Dios. Por eso el día que yo me bauticé, consciente de que había creído en Cristo, que había perdonado mis pecados y que ahora estaba dando un paso, renunciando al mundo, sepultándome con Cristo en su bautismo, resucitando con Él, desde ese día soy consciente que ando en una vida nueva y muestro eso, es decir, de una manera normal, no que ande demostrándole, hey, mire, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. No, simplemente se ve en mí porque fue el resultado de haber conocido a Jesús. Esa es una explicación y me gusta mucho de los que se bautizan por los muertos. Pero luego Pablo dice, ¿ustedes creen que yo batallé, que nos exponemos a peligros? En la época de los apóstoles,
era muy peligroso salir a predicar, era tener enemigos por todas partes. Dice, me enfrenté en Éfeso contra fieras, ¿sí? Y está hablando de gente que tenía mucho poder que podía destruirlo. Dice, y batallé contra ellos. Pablo se enfrentó en las sinagogas muchas veces, expuso las escrituras, enfrentó a los judaizantes, enfrentó a muchas personas que eran contrarios de la fe. Y Pablo estuvo dispuesto a morir, a entregar su vida por ellos, por esas convicciones. Y usted dice que yo, sabiendo que no hay resurrección, voy a vivir, voy a renunciar, voy a gastársela toda a esto si Cristo no ha resucitado. Dice, no. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Corinto lo siguiente: el problema que yo veo en ustedes, el problema que veo en aquellos que niegan la resurrección de Cristo es el siguiente, es que no lo conocen, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo les da una recomendación: tengan cuidado de esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene dudas acerca de la resurrección, debe afirmar, debe estudiar, no debe simplemente cuestionar y decir, no, yo creo, eso es muy enredado para creerlo. No, eso le debe llamar la atención y debe buscar la explicación y debe buscar el significado real, poner interés y saber. Usted no puede quedarse simplemente. A veces va a escuchar gente que le va a decir, no, amigo, eso es carreta, esos evangélicos inventaron eso para atrapar a la gente, para quitarle la plata, y le van a decir usted, sí, debe ser así. No, esas personas que dicen esas cosas, Pablo dice, es porque no conocen a Jesús, porque alguien que conoce a Jesús, entonces no va a hablar de esa manera. Y dice, tengan cuidado con ese tipo de personas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que gente que no tenía conocimiento de Dios estaba argumentando sin fundamento, sin propósitos. Es decir, sus argumentos eran muy pobres en contra de la resurrección, porque como vemos, este capítulo 15 nos está exponiendo el poder de la resurrección y el poder de la palabra. Y era muy interesante entonces este diálogo que tenía Pablo con aquellos. Y ese es el mensaje que estamos dando en el día de hoy acerca de la resurrección. Quisiéramos, queridos amigos, queridos oyentes, que ustedes se interesaran por conocer al Señor. Realmente hay una esperanza viva y real. No se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Interésense, no sigan la corriente de la gente sin Dios, sin temor de Dios. Son miles y millones que se van a perder tristemente, porque no les importa lo de Dios. Pero si en usted hay alguna inquietud en su corazón, si usted se interesa y usted quiere conocer al Señor, entonces será maravilloso, porque Dios se revelará a su vida. Ahora, esté seguro de esto: Cristo vive, Cristo resucitó de los muertos, la tumba está vacía. Los que cuidaban la tumba son testigos de que está vacía. Cristo no está ahí, Él resucitó, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció a los apóstoles y dijo Pablo, al último, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Y Pablo tuvo que reconocer en medio de su persecución, cuando Cristo se le aparece, lo vio y le preguntó, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento Dios lo llamó y lo llevó a Arabia por 14 años para revelarle el evangelio y enseñarle. Así que nos está argumentando alguien que conoce, alguien que vio al Señor resucitado, alguien que escuchó su voz, alguien que pasó 14 años en intimidad en un desierto recibiendo en la revelación del evangelio. Entonces es tan maravilloso sentarse, escudriñar la escritura y saber que hay una esperanza. Así que si usted tiene familiares que se murieron y murieron creyendo en Cristo, créanme que los vamos a encontrar. Cuando muramos nosotros los vamos a encontrar en la eternidad. Y yo espero ese momento tan maravilloso cuando nos encontremos con nuestros amigos, con nuestros familiares que ya partieron, pero que partieron creyendo en Cristo. No todo el mundo será salvo, no todo el mundo lo encontraremos al lado de Cristo, tristemente. Jesús murió por todos, pero no todos creyeron, no todos obedecieron el evangelio. La mayoría de la gente vive sin Dios, sin ley, no le importa, vive
presa de sus pasiones, de sus pecados. La mayoría de la gente cuestiona incluso lo que ni siquiera sabe. Algunos dicen, ese papel puede con todo, pero eso no es verdad. Por eso, amigo, yo le invito a que venga hoy a los pies de Cristo, que venga hoy con humildad, con sinceridad. Si todavía no está seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida, no ha sido tocado por el poder del que murió en la cruz, la resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo no le han quedado claros, yo le invito a que venga Jesús y lo acepte como su único y suficiente Salvador. Le diga, Señor, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero saber de ti, quiero saber quién eres tú. Y esa es mi pasión y es mi oración, que de alguna manera pueda dar a entender y a conocer el mensaje de Dios. Pero le digo, amigo oyente, que tal vez sea la última vez que usted o la única vez que usted escuche un mensaje. Si usted cree en el Señor Jesucristo como el único Salvador, como el que murió, como el que fue sepultado y resucitó, usted es salvo. Señor, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos. Y oro, Señor, por todas aquellas personas que nos están viendo. Gracias por Cristo. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, porque nos has dado salvación, Señor. Gracias, Padre, has sido tan bueno con nosotros, Dios. Nos has dado, Señor, tu amor. Nos has dado tu perdón. Nos has dado, Señor, la confianza y la seguridad. No creemos a ciegas. No creemos por si de pronto. Creemos con convicción. Tú venciste la muerte, resucitaste, ahora estás glorioso, nunca más vas a morir. Nosotros también tendremos un cuerpo como el tuyo, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Pasaremos la eternidad a tu lado y seremos, Señor, tan bendecidos de estar contigo. Hoy oro por todos nuestros oyentes, por toda la gente que de alguna manera está ahí, Señor, siguiendo, está ahí, afirma su fe en el nombre de Jesús. Bendícelos, sánalos, atráelos a ti con cuerda de amor, extiende tu misericordia y permite que el poder de la resurrección los alcance y les dé vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, les amo mucho, Dios los bendiga y hasta pronto.